Estás a punto de cometer el error más costoso en tu próxima inversión inmobiliaria en el sur de Florida. Antes de invertir, necesitas conocer esto. Hola, soy Enrique Urdaneta, consultor inmobiliario en el sur de Florida. Y hoy te voy a mostrar los errores más comunes que los inversionistas suelen cometer en este mercado. Evitar estos errores no solo te ahorrará tiempo y dinero, sino que también te ayudará a maximizar el retorno de tu inversión. Vamos a ello. Pero antes de comenzar, te voy a echar un cuento. ¿Sabías que la ciudad de Miami fue fundada en 1896 y fue creada por una mujer? Julia Tuttle jugó un papel crucial en su desarrollo al convencer a un magnate ferroviario para expandir su ferrocarril hasta Miami. Esta decisión transformó la ciudad en un centro económico clave en un poquito más de 100 años. Conocer la historia de los mercados puede darte una perspectiva valiosa antes de invertir. Por cierto, hice un video especial de la historia de Miami que te lo dejo aquí en este link por si es algo que te interesa. Uno de los errores más comunes y costosos que los inversionistas cometen es no investigar adecuadamente el mercado local antes de comprar una propiedad. Esto es especialmente importante en el sur de Florida, donde el mercado inmobiliario es altamente dinámico y presenta características únicas que pueden variar incluso entre ciudades vecinas como Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Debes conocer las tendencias del crecimiento. El sur de Florida, en particular Miami, ha experimentado un auge de crecimiento poblacional y turístico. Según datos recientes, la población de Miami crece aproximadamente 1.3% anual y las inversiones extranjeras han jugado un papel clave en este desarrollo. No obstante, áreas específicas pueden estar creciendo más rápido que otras, y entender estas micro tendencias es vital para hacer una inversión inteligente. Explora los vecindarios en auge. En este momento, barrios como Wynwood, Edgewater, Doral, Brickell, el Design District, el River District están atrayendo inversiones por sus constantes mejoras y desarrollo. Sin embargo, otros vecindarios pueden estar en declive o tener regulaciones específicas que afecten el crecimiento, como limitaciones de zonificación o restricciones para alquiler a corto plazo. Al momento de tu inversión, tienes que analizar el mercado. Quizás para el momento de tu inversión, el panorama no es el mismo que en el momento que estamos haciendo este video. Y para eso estamos, para ayudarte. Abajo te dejo el link para agendar una consulta gratuita con nosotros donde podemos guiarte. Usa herramientas de análisis de datos. Herramientas como mi página web, el censo, páginas web del condado, plataformas locales como niche.com o Best Places. Estas te permitirán obtener información sobre las tendencias de precio, el inventario disponible, las escuelas, el grado de las escuelas, qué tan buenas son, la velocidad en la que están vendiendo las propiedades. Además, contar con un agente inmobiliario local con conocimiento del mercado es fundamental para obtener datos actualizados. En nuestro equipo tenemos gente y agentes que están en todas las zonas de Miami. Si te interesa alguna de estas áreas, estamos aquí para apoyarte. Abajo en la descripción encontrarás un link para agendar una consulta gratuita con nosotros. El segundo error, subestimar los costos de mantenimiento y gestión. El clima del sur de Florida es tan atractivo como peligroso para las propiedades. Aunque su clima tropical y la proximidad al mar atraen a millones de turistas y residentes, también representa grandes desafíos para el mantenimiento de los inmuebles. Factores claves de costos de mantenimiento, por ejemplo, humedad y huracanes. Los altos niveles de humedad pueden deteriorar más rápidamente los materiales de construcción, lo que significa que las reparaciones y el mantenimiento son más frecuentes que en otras partes del país. Además, la temporada de huracanes, que va de junio a noviembre, representa un riesgo constante. Muchos inversionistas no tienen en cuenta el seguro contra huracanes y que en algunos casos puede ser obligatorio dependiendo de la ubicación de tu propiedad. Otro aspecto, el mantenimiento preventivo. Es crucial que los propietarios realicen un mantenimiento preventivo para evitar problemas mayores. Esto incluye revisar techos, ventanas, filtros de agua, sistemas de aire acondicionado con regularidad. Ignorar estos aspectos, estos mantenimientos, pueden llevar a problemas estructurales y grandes desembolsos de dinero. También tienes que tener en cuenta la gestión de la propiedad. Muchos inversionistas subestiman el tiempo y el esfuerzo que implica la gestión de una propiedad. Contratar a un administrador de propiedades puede ser la mejor opción para quienes invierten desde fuera del estado o no tienen tiempo para atender a los inquilinos, reparaciones y otros aspectos del día a día. Aunque esto representa un costo adicional, puede ser la diferencia entre tener una inversión rentable o una fuente de estrés constante.
El tercer error es no considerar los impuestos locales. Los impuestos a la propiedad pueden variar significativamente entre condados en el sur de Florida, y no tener en cuenta estos costos puede disminuir drásticamente el retorno de inversión. Y aquí te voy a mencionar algunos aspectos fiscales a considerar. El impuesto a la propiedad. En Miami-Dade, por ejemplo, los impuestos de la propiedad suelen ser más altos que en condados vecinos como Broward o Palm Beach. Aunque algunas áreas pueden tener tasas de impuestos más bajas, es importante recordar que las áreas de alta demanda y alto valor casi siempre están acompañadas de impuestos elevados. Las tasas de evaluación. Además de los impuestos a la propiedad, algunas áreas imponen tasas especiales de evaluación para proyectos de infraestructura local, como mejoras de carreteras o servicios públicos. Estos cargos adicionales pueden aumentar el costo total de la propiedad, impactando tu flujo de caja mensual. Te puedo mencionar algunas estrategias para mitigar estos impuestos. Considera trabajar con un asesor fiscal para explorar posibles exenciones fiscales o deducciones que puedas aplicar. También, si planeas usar la propiedad como alquiler a corto plazo, las leyes fiscales pueden variar, por lo que es fundamental asegurarse de que cumples con todas las normativas. Y con gusto te ponemos en contacto con alguien especializado en nuestro equipo. El cuarto error es ignorar la rentabilidad de alquiler a corto plazo. El sur de Florida, particularmente Miami, y en el centro de Florida con Orlando, son los mercados más fuertes en cuanto a alquileres vacacionales. Ignorar este nicho podría significar perder una oportunidad de ingresos significativa. Te voy a mencionar las consideraciones sobre los alquileres a corto plazo. Plataformas como Airbnb o VRBO están transformando el mercado inmobiliario en ciudades turísticas, permitiendo a los propietarios ganar mucho más en alquileres a corto plazo que a largo plazo. Sin embargo, es crucial considerar las regulaciones locales antes de entrar en este mercado. Miami, por ejemplo, tiene restricciones estrictas sobre alquileres a corto plazo en ciertas áreas, y hay ciertas zonas que sí lo permiten. Si logras operar legalmente en el mercado de alquiler a corto plazo, la rentabilidad puede ser mucho mayor que un alquiler tradicional. Un apartamento que normalmente se alquila a largo plazo por $2,000 al mes podría generar mucho más si lo alquilas en plataformas de alquiler vacacional durante la temporada alta. A corto plazo también requieren un mayor nivel de mantenimiento y limpieza y gestión constante. Es recomendable trabajar con un servicio especializado en la gestión de propiedades de alquiler vacacional para asegurarte que se cumplan las expectativas de los inquilinos y se mantenga la calidad de la propiedad. Esto es un servicio que te puede costar entre un 15 y un 25% del ingreso por alquiler. El quinto error, y uno de los mayores errores, es no diversificar tu portafolio de inversión. En lugar de centrarte únicamente en propiedades residenciales de lujo o solo un tipo de activo, los inversionistas exitosos entienden que la clave del éxito está en la diversificación. Y te voy a explicar cómo puedes diversificar correctamente. Por ejemplo, con propiedades multifamiliares, estos inmuebles ofrecen múltiples fuentes de ingresos y son menos volátiles que las propiedades unifamiliares. Si una unidad está vacía, las otras pueden seguir generando ingresos, lo que reduce el riesgo. Propiedades comerciales. Invertir en centros comerciales, en locales comerciales, en oficinas o incluso desarrollos industriales puede ofrecer rentabilidades significativas y contratos de alquiler a largo plazo, lo que te proporciona una gran estabilidad. También tenemos los alquileres a corto y largo plazo. Combinando ambas estrategias, puedes obtener ingresos constantes de alquiler a largo plazo, mientras que capitalizas las temporadas turísticas con alquileres a corto plazo. También tenemos otras opciones muy interesantes, como por ejemplo, fondos inmobiliarios, crowdfunding, notas sindicadas garantizadas con bienes raíces. En otro video estaré hablando de estos tres últimos temas que son fascinantes, así que te sugiero que te suscribas para no perderte ninguno de estos contenidos en el próximo futuro. Ahora hablemos del sexto error, no estar al tanto de las regulaciones y permisos. En el sur de Florida tienes regulaciones específicas para la construcción, renovación y alquiler de propiedades. Ignorar estos requisitos puede llevar a multas costosas y retrasos significativos en los proyectos. Y para ello tienes unos aspectos legales que debes considerar. Permiso de construcción. Muchas renovaciones, incluso las más pequeñas, requieren permisos en Florida. No obtener los permisos adecuados puede resultar en multas o incluso en la demolición de las renovaciones no autorizadas. Regulaciones de alquiler. Como mencionamos anteriormente, algunas áreas tienen restricciones estrictas sobre alquileres a corto plazo.
Siempre revisa las ordenanzas locales y asegúrate de estar en cumplimiento antes de ofrecer tu propiedad en plataformas como Airbnb o VRBO. Y el séptimo error, no tener una estrategia de salida clara. Cada inversión debe comenzar con el fin en tu mente. No tener una estrategia de salida bien definida puede llevarte a decisiones precipitadas y pérdidas financieras. Por ejemplo, tipos de estrategias de salida. Ventas a largo plazo. Aprovechar la precisión de la propiedad, que es una estrategia muy común, pero requiere de paciencia y el momento adecuado. Refinanciamiento. Muchos inversionistas refinancian sus propiedades para liberar capital y reinvertir en nuevas oportunidades. Si te gustó este contenido y quieres más consejos sobre cómo evitar errores y triunfar en tus inversiones en el sur de Florida, suscríbete a mi canal y contáctame para una consulta personalizada. Abajo te dejo el link para agendar una llamada. Hagamos que tu próxima inversión sea un éxito. Nos vemos en la próxima.